Entonces veníamos hablando de las diferentes perspectivas o de cómo se debe abordar de diferentes maneras el problema del comportamiento humano y por lo tanto de lo carcelario. Decíamos que la superstición, según el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, capítulo 3 en la parte 4, lo carcelario, dice así: esta superposición de modelos diferentes permite circunscribir en lo que tiene de específico la función de encauzamiento de la conducta. Los jefes y los subjefes de Mitre no deben ser ni del todo ni jueces, ni profesores, ni contramaestres, ni suboficiales, ni padres, sino un poco de todo esto y con un modo de intervención que es específico según para cada caso. Hay un momento donde la persona que necesita ser educada necesita que lo traten como hijo, pero hay otro momento donde necesita que lo traten de la manera militar para disciplinarlo. Habrá otro momento donde lo necesitan que el tutor le enseñe como un maestro que le enseña, por ejemplo, a fabricar tal cosa para que él aprenda a hacer eso. Habrá otro momento donde el tutor tiene que hacer las veces de profesor o de filósofo y enseñarle a pensar. Dice aquí, son en cierta manera unos técnicos del comportamiento, ingenieros de la conducta, ortopedistas de la individualidad. Tienen que fabricar unos cuerpos dóciles y capaces a la vez. Controlan las 9 o 10 horas de trabajo cotidiano, artesanal o agrícola. Dirigen los desfiles, los ejercicios físicos, la escuela de pelotón, el acto de levantarse, el de acostarse, las marchas ritmadas por el clarín o el silbato, organizan la gimnasia, inspeccionan la limpieza, asisten a los baños, educación que va acompañada de una observación permanente. La observación es clave. Sobre la conducta cotidiana de los colonos, o sea, los que pertenecían a Mitre. Se obtiene sin cesar un conocimiento, se la organiza como un instrumento de apreciación perpetua. A su entrada en la colonia, se somete al niño a una especie de interrogatorio para enterarse de su origen, de la situación de su familia, de la falta que lo ha conducido ante los tribunales y de todos los delitos que componen su breve y a menudo bien triste existencia. Estos informes se inscriben en un cuadro en el que se anotan sucesivamente todo cuanto concierne a cada colono. O sea, hay una sistematización en el trato del niño, hay cierta como cientificidad, no solamente que llega y lo echan para adentro así como el ganado, sino que le dicen, un momentico, vamos a individualizar, vamos a personalizar su caso, cómo se llama, de dónde viene, usted por qué llegó a cometer tal delito, o sea, cuál es el contexto y la configuración que lo llevó a hacerlo, el contexto personal y el contexto también externo, las condiciones que lo rodeaban. Entonces, ¿para poder qué? Para poder dictaminar cuál es el trato que le van a hacer a ese individuo. Estos informes se escriben en un cuadro en el que se anotan sucesivamente todo cuanto concierne a cada colono, su estancia en la colonia y su colocación después de haber salido de ella. El modelado del cuerpo da lugar a un conocimiento del individuo. El aprendizaje de técnicas induce a modos de comportamiento y a la adquisición de aptitudes se entrecruza con la fijación de relaciones de poder. O sea, cómo lo adaptan a él, por ejemplo, a recibir órdenes, a someterse a lo que tiene que hacer. Se forman buenos agricultores vigorosos y hábiles en este trabajo mismo, con tal de que se halle técnicamente controlado. Se fabrican individuos sumisos y se constituye sobre ellos un saber en el cual es posible fiarse, o sea, hay una seguridad en su comportamiento. Doble efecto de esta técnica disciplinaria que se ejerce sobre los cuerpos, un alma que conocer y una sujeción que mantener. Un resultado autentifica este trabajo de encauzamiento de la conducta en 1848, en el momento en que la fiebre revolucionaria, apasionada todas las imaginaciones, en el momento en que las escuelas de Angers, de la Fléché, de Alfort y hasta los colegios se amotinaron, la apacibilidad de los colonos de Mitre pareció aumentar, es decir, se comprobó que Mitre educaba a los jóvenes, los educaba de una manera, como hemos explicado,
de una manera paternal, de una manera disciplinaria como militar, de una manera técnica como para realizar un trabajo, de una manera también intelectual. Y cuando hubo cierta cuestión revolucionaria, que todo el mundo se portó mal, resulta que aquellas personas de Mitre demostraron más aplomo, demostraron un mejor comportamiento. O sea, esa fue la comprobación de que ese sistema educacional funcionaba, de que ese sistema tenía una aplicación no solamente teórica, sino práctica, de que servía, de que la gente se comportaba como se esperaba que se comportase, incluso en circunstancias difíciles, como lo era un amotinamiento o una revolución. Dice aquí, donde Mitre es ejemplar, sobre todo es en la especificidad que allí se reconoce a esta operación de encauzamiento de la conducta. Coexiste junto a otras formas de control sobre las cuales se apoya la medicina, la educación general, la dirección religiosa. Pero no se confunde en absoluto con ellas, ni tampoco con la administración propiamente dicha. Jefes o subjefes de familia, instructores o contramaestres, o sea, de dirección de lo técnico. Los directivos vivían lo más cerca posible de los colonos. Llevaban una indumentaria casi tan humilde como la suya. O sea, habría como toda una configuración psicológica para que las personas que estuvieran adentro pudieran observar esa parte como familiar, no se sintieran solamente atacadas, sino atendidas. O sea, desarrollaron una especie de mística, un espíritu del comportamiento, un espíritu donde las personas se sentían no atacadas, sino formadas. No se separaban de ellos prácticamente jamás, los jefes, los directores, pues los tutores de estos niños, vigilándoles noche y día, y constituían entre ellos un sistema de observación permanente. Esto me hace acordar de lo que hizo, por ejemplo, Sir Robert Stenson Baden-Powell con los Scouts. En Inglaterra, él se dio cuenta de que a veces los militares, cuando pasaban de la vida familiar directamente a la militar, el contraste era muy grande, y se le ocurrió que podía haber un sistema previo al militar, que es los Boy Scouts, que es precisamente también, como en el caso de Mitre, para los jóvenes. Entonces digo, vamos a formar a los jóvenes con algunas condiciones que son premilitares, o sea, de disciplina, les vamos a desarrollar la memoria, el amor por la tropa, el amor por los compañeros, el amor por las actividades, el sentido del servicio, porque el scout siempre está listo. Entonces tiene que aprender también habilidades, ahí donde está lo técnico, que saben hacer nudos, tiene que aprender también lo intelectual, tiene que pensar bajo ciertos problemas que son teóricos o conceptuales, hay cierta paternidad, hay cierta compasividad. Entonces se parece, entonces realmente ese movimiento de los Boy Scouts, que tuvo una aceptación, después se creció por el resto del mundo, ha demostrado cómo los jóvenes que asisten y que además de estarse divirtiendo, están aprendiendo algo, cuando pasan a otra instancia de la vida, como en el caso por ejemplo militar, ya no les da tan duro y están mejor formados. Pero también cuando pasan por ejemplo, si se van a casar, o entonces saben tener mejores relaciones, o tienen más facilidad de cómo comportarse con otros, de cómo resolver problemas, de cómo tener habilidades prácticas, etc. Para formarlos se ha organizado la colonia una escuela especializada. El elemento esencial de su programa era someter a los directivos futuros a los mismos aprendizajes y las mismas coerciones a las que los propios detenidos. Es decir, para que alguien fuera profesor allá, primero lo sometían al mismo proceso como si él fuera un preso, para que tuviera una visión más realista de todo lo que se sufría y más inteligente de qué cosas servían y qué cosas no servían. La práctica normaliza por fuerza la conducta de los indisciplinados o de los peligrosos. Puede ser a su vez por una elaboración técnica y una reflexión racional. Normalizada, la técnica disciplinaria se convierte en una disciplina que también tiene su escuela. Ocurre que los historiadores de las ciencias humanas sitúan en esta época el acta de nacimiento de la psicología científica. Según parece, Weber, o sea, Max Weber, comenzó por los mismos años a manipular a su pequeño compás para medir las sensaciones. Lo que ocurre en Mitre, y además en países de Europa un poco antes o un poco después, es evidente de un orden completamente distinto.
es la emergencia o más bien la especificación institucional y como el bautismo de un nuevo tipo de control, a la vez conocimiento y poder sobre los individuos que resisten la normalización disciplinaria. Y sin embargo, en la formación y desarrollo de la psicología, la aparición de estos profesionales de la disciplina, de la normalidad y del sometimiento, vale bien sin duda la medida de un umbral diferencial. Se dirá, o sea, la psicología, incluso la psicología cambió, o sea, la manera en cómo se estudiaba y cómo se proponían soluciones a la forma de pensar y por lo tanto al comportamiento humano. Se dirá que la estimación cuantitativa de las respuestas sensoriales podían al menos invocar la autoridad de los prestigios de la filosofía naciente, fisiología naciente, y que con tal título merece figurar en la historia de los conocimientos. Pero los controles de normalidad se hallan fuertemente enmarcados por una medicina o una psiquiatría que les garantizaba una forma de cientificidad. Estaban apoyados en un aparato judicial que de manera directa o indirecta les aportaba su garantía legal. Así, al abrigo de estas dos considerables tutelas y sirviéndole por lo demás de vínculo, de un lugar de intercambio, él se desarrolló sin interrupción hasta hoy en día una técnica reflexiva del control de las normas. Los soportes institucionales y específicos de estos procedimientos se han multiplicado desde la pequeña escuela de Mitre. Sus aparatos han aumentado en cantidad y en superficie. Sus contactos se han multiplicado con los hospitales, las escuelas, las administraciones públicas y las empresas privadas. O sea, las condiciones que habían en Mitre se han multiplicado para otros campos porque se comprobó su eficacia, su eficiencia. Los técnicos de la indisciplina han proliferado en la normalización del poder, de normalización en el acontecimiento del poder y del saber sobre los individuos. Mitre y la escuela hacen época. Pero, ¿por qué haber elegido este momento como punto de llegada de la formación de cierto arte de castigar, que es todavía casi el nuestro? Precisamente porque esta elección es un poco injusta, porque sitúa el término del proceso en las naves laterales del derecho criminal, porque Mitre es una prisión, pero defectuosa. Prisión, puesto que en ella se encerraba a los jóvenes delincuentes condenados por los tribunales, y sin embargo había de cierto modo otra cosa, o sea, no era solamente una cárcel, ya que se encontraba allí a unos menores que habían sido inculpados, pero al mismo tiempo absueltos en virtud del artículo 66 del Código, y unos detenidos internados, como en el siglo XVIII, invocando la corrección paternal. Es decir, era un punto intermedio, no podían quedar libres del todo, pero tampoco se les podía castigar. Y en ese punto intermedio casi que podríamos hallarnos a todas las personas. Todos de alguna manera vivimos algunos tipos de prisiones, pero la prisión no la formamos nosotros mismos por nuestra falta de educación, porque nos falta de pronto una medida paternal, la que hemos recibido o la que damos, o sea, una medida familiar, porque nos falta de pronto una medida disciplinaria, o sea, no somos militarmente adecuados en el sentido disciplinario, tener una hora para hacer tal cosa, una cantidad de tiempo para hacer tal otra. Escuché hace poco que fue alguien a Europa y le dijeron, se asombraron de que como aquí en Latinoamérica o en América, por ejemplo, no era obligatoria la materia de música. Y en este sentido, en Mitre que tenían el enseñar un oficio. Entonces, si no le estamos enseñando a los jóvenes un oficio, no se desarrollan en ese aprendizaje y tampoco desarrollan la parte intelectual en la que les puede ayudar la cuestión musical. Dice aquí, Mitre, modelo punitivo, se halla en el límite de la penalidad estricta. Ha sido la más famosa de toda una serie de instituciones que mucho más allá de las fronteras del derecho criminal han constituido lo que pudiera llamarse el archipiélago carcelario. Los principios generales, los grandes códigos y las legislaciones lo habían dicho en efecto. Sin embargo, no hay prisión fuera de la ley. No hay detención que no haya sido decidida por una institución judicial calificada. Se acabaron esos encierros arbitrarios y no obstante masivos. Ahora bien,
El principio mismo del encarcelamiento extrapenal jamás fue abandonado en la realidad. Y si bien el aparato del gran encierro clásico fue desmantelado en parte, y en parte solamente, muy pronto fue reactivado, reorganizado y desarrollado en ciertos puntos. Pero lo que más importante todavía es que fue homogenizado por intermedio de la prisión, de una parte de los castigos legales y de otra parte con los castigos disciplinarios. Las fronteras que ya estaban confundidas en la época clásica del encierro, los castigos judiciales y las instituciones de disciplina tienden a borrarse para constituir un gran continuo carcelario que difunde las técnicas penitenciarias hasta las más inocentes disciplinas. Transmite las normas disciplinarias hasta el corazón del sistema penal y hace pesar sobre el menor ilegalismo, sobre la más pequeña irregularidad, desviación o anomalía, la amenaza de la delincuencia. Una red carcelaria sutil, desvanecida, con instituciones compactas, pero también unos procedimientos carcelarios y difusos, ha tomado a su cargo el encierro arbitrario, masivo, mal integrado de la época clásica. O sea, cuando teníamos un avance en la manera de castigar y de formar, y de repente volvemos a caer en la misma cuestión clásica de antes. Es decir, por ejemplo, en Colombia, que el sistema se supone que es mixto, que debe castigar pero también formar, y realmente no está formando. Las cárceles están hacinadas, están llenas de, si son para 1000 personas, meten 16.000 personas. Casi que se vuelve una universidad del crimen, ¿sí? En vez de estar formando, están enseñando a cómo ser mejores criminales. Escuchamos los testimonios por ahí de cómo algunas personas que han decidido ser delincuentes y entonces le dicen a otros que la mejor escuela para aprender es la misma cárcel, o sea, donde van a hacer conexiones, a aprender cómo ser más delincuentes, etc. No procede reconstruir aquí todo ese tejido de forma el entorno primero, inmediato, y luego cada vez más lejano de la prisión. Basten algunos puntos de referencia para apreciar la amplitud y algunos datos para medir la precocidad. Ha habido secciones agrícolas de las casas centrales, y entonces empiezan aquí a poner como un montón de ejemplos. Quienes se encuentran a la puerta de los hospitales y de las habitaciones que se alquilan amuebladas, bueno, aquí empiezan como unos ejemplos específicos, pero ya se entiende más o menos lo que he explicado. Los invito pues a leer el libro, porque la idea aquí de este video es explicar un poco, pero no necesariamente leer el libro todo de corrido. Dice aquí de cómo al principio se había alcanzado evolución y después ya vuelve y se pierde, porque es que las cosas buenas hay que estarlas sosteniendo. La misma sociedad no puede quedarse muda o esperando que todo se dé, sino que la sociedad tiene que pelear y defender aquella institucionalidad y aquellos sistemas que ya son más evolucionados. Pero la misma sociedad no va a poder, entonces está en las manos de la gente que sea consciente y que sea responsable, que luche por sostener los sistemas que sean más adecuados, los sistemas más evolucionado. No se trata solo de castigar, que es un extremo del todo, castigar algo, o de absolver del todo, sino que hay que buscar ese punto medio en donde se responsabilice de las decisiones y las acciones que tiene el individuo, pero que al mismo tiempo lo haga de manera entonces reparadora. Vamos a seguir leyendo aquí. Finalmente, la gran trama carcelaria coincide con todos los dispositivos disciplinarios que funcionan diseminados en la sociedad. Se ha visto que la prisión transformaba en justicia penal el procedimiento punitivo en técnica penitenciaria. La justicia penal, que es un procedimiento ante el delito, se va transformando ya más bien en una técnica penitenciaria. O sea, no hay justicia realmente, sino que hay una inclusión en una penitencia, hay un castigo, pues en resumen. Dice aquí, en cuanto al archipiélago carcelario, transportaba esta técnica de institución penal al cuerpo social entero, y con ello varios efectos importantes, o sea, los efectos de que solamente haya castigo.
Primero, este vasto dispositivo establece una gradación lenta, continua, imperceptible, que permite pasar como de una manera natural del desorden a la infracción y en sentido inverso de la transgresión de la ley a la desviación respecto de la regla. Si ahí se entiende, o sea, se transgrede la ley y ya después no es que pases a ser reformado, sino que pasas nomás es a la desviación del propósito, o sea, al castigo simplemente. En la época clásica, a pesar de cierta referencia común a la falta en general, el orden de la infracción, del pecado, de la mala conducta se mantenían separados en la medida en que se dependían de criterios y de instancias distintas, lo penal, lo tribunal, el encierro. El encarcelamiento con sus mecanismos de vigilancia y de castigo funciona, por el contrario, según un principio de relativa continuidad. Continuidad de las propias instituciones que se remiten las unas a las otras. De la asistencia del orfanato a la sala de corrección, a la penitenciaría, al batallón disciplinario, o sea, pasaba como de una instancia a la otra. En vez de evolucionar dentro de la sociedad, evolucionaba dentro de toda una serie de pasos que más bien eran pasos penales. Continuidad de los criterios y los mecanismos punitivos que a partir de la simple desviación hacen progresivamente más pesada la regla y agravan la sanción. Gradación continua de las autoridades instituidas, especializadas y competentes, en el orden del saber y en el orden del poder, que sin arbitrariedad, pero según los términos de reglamentos, por vía de atestiguación y de medidas jerarquizan, diferencian, sancionan, castigan y conducen poco a poco de la sanción de las desviaciones al castigo de los crímenes. Lo carcelario, con sus formas múltiples, difusas o compactas, sus instituciones de control o de coacción, de vigilancia discreta y de coerción insistente. Establece la comunicación cualitativa y cuantitativa de los castigos. Pone en serie o dispone según unos empalmes sutiles las pequeñas y las grandes penas, los premios y los rigores, las malas notas y las menores condenas. Bueno, podemos dejar hasta ahí. En el siguiente video voy a tratar como de hacer un resumen y una explicación general de todo.